Gracias por continuar con Noticias Caracol. Graves afectaciones han sufrido las comunidades indígenas del país por cuenta del coronavirus. Hoy los contagios ascienden a 7.691, mientras que 272 nativos han fallecido por el virus. A esta hora nos acompaña Armando Woriyú Balbuena. Él es vocero de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Armando, bienvenido y comienzo preguntándole cuántos pueblos indígenas están afectados y cuáles en riesgo. Muy buenas tardes a usted y a todos los colombianos desde los raizales de San Andrés, Palenqueros, Rom, Pueblo Afro y 115 pueblos indígenas. Hay 7.691 casos confirmados. El pueblo Zenú es el más numeroso. Hay 1.050 personas afectadas. Se han recuperado 5.952 y han fallecido 272 personas. Estamos afectados diariamente, son 50 personas diariamente y cada 10 días se multiplica más. Las cosas siguen siendo muy trágicas, sigue aumentando el riesgo, ya que están en alerta 425.079 familias. Esto es muy desastroso. Muy preocupante este panorama. Armando, ¿y qué está haciendo el gobierno nacional para la atención de las personas que han resultado contagiadas y también para evitar que se aumente el número de contagios? El gobierno nacional, en manos del Instituto Nacional de la Salud y el Ministerio de Salud, han sido negligentes para hacer presencia en los territorios indígenas. Nunca se ha preocupado por esto. Llevamos varios meses insistiendo de que nos sentemos, dialoguemos y tratemos de resolver. Pero el ministro de la Salud muestra cada día más aberración y desprecio hacia el ser humano de los pueblos indígenas y en zona rural. Claro, y otra de las consecuencias también que está generando, además de estos contagios, de estas enfermedades, pues es la afectación en las tradiciones. Entendemos que no han podido enterrar a los fallecidos bajo los rituales que normalmente lo hacen porque, bueno, han muerto también consejeros, han muerto guías, personas importantes para estas comunidades. El ministro de la Salud ha sido inhumano en la relación de su gestión pública hacia los pueblos indígenas. Por eso vemos que han fallecido muchas personas no registradas y registradas. Eso lo vemos en Leticia, Mitú, San José del Guaviare, Puerto Carreño, en todo el Pacífico, en Nazaret, la Alta Guajira, donde ha sido negligente la presencia del Ministerio de la Salud. Es más, los pueblos indígenas antes de la pandemia ya teníamos unas afectaciones de orden alimentario. Por ejemplo, los Wayuu han fallecido más de 5.000 niños antes de la pandemia. Sí. Ahora con la pandemia han fallecido mucho más, sin resaltar la otra pandemia que vivimos recrudeciéndose cada vez más, que es el asesinato, que es la pandemia que afecta a los derechos humanos de los pueblos indígenas, nómadas, seminómadas y sedentarios. Esta es una oportunidad que la República, en manos del presidente Duque, ha expresado su sinceridad de desprecio, de apartheid, de exclusión cultural hacia los 115 pueblos indígenas y a todos los pueblos del área rural. Claro, es que son varios los puntos que están afectando los días en esas comunidades. Pues Armando Woriyú, muchas gracias por acompañarnos. Quedamos muy atentos, especialmente de este pueblo Zenú, de las comunidades indígenas que más riesgo presenta. Gracias. Muy buenas tardes. Insistimos en llamar al ministro de la Salud que atienda la política pública del ser humano de los pueblos indígenas. Muchas gracias a todos los colombianos. Es una situación muy grave, tanto que los gobernadores indígenas de los cabildos muiscas en Bogotá están muy preocupados por los fallecimientos de varios de sus miembros por cuenta de COVID-19. En los últimos 15 días, 16 han muerto. Jessica Cedeño tiene más información.
La comunidad indígena Muisca de Bosa enfrenta el COVID-19 que ya deja 16 personas fallecidas y varias más contagiadas por la enfermedad. Todas las víctimas mortales son adultos mayores, más conocidos como sabedores y sabedoras por sus conocimientos y costumbres ancestrales. Tenemos 70, en grosso modo, de sospechosos que nos han notificado a las autoridades. Y tenemos a la espera todavía 36 pruebas que no se nos han dado resultado desde la fecha del 24 de junio a la comunidad. En este momento en la comunidad tenemos 56 sospechosos, tenemos 36 positivos, 7 abuelitos que partieron y uno solamente murió por COVID. Tanto la gobernadora del Cabildo Muisca en Bosa como el de Suba piden a las autoridades que realicen pruebas masivas en su comunidad. Que se nos entreguen nuestros fallecidos, nuestros cadáveres para poderlos inhumar y no cremar, como derecho fundamental que tenemos como comunidad indígena. 2, realizar un cerco epidemiológico de manera inmediata en nuestra comunidad y que nos hagan unas ayudas tanto alimentarias como de elementos de bioseguridad. Una mesa de trabajo con las secretarías en cabeza de la Secretaría de Gobierno y los cabildos muiscas para desarrollar un plan integral de atención diferencial para nuestra comunidad y nuestros abuelos. Número 2, la inclusión de nuestras bases censales dentro del programa Bogotá Solidaria. Número 3, el fortalecimiento de los procesos de medicina propios de nuestro pueblo. Y número 4, y más importante aún, exigimos al distrito la intervención de las EPS subsidiadas y contributivas que no están prestando la atención en este momento en los casos COVID y a las enfermedades preexistentes. A nuestros abuelos los está matando o el COVID o la falta de atención en salud de las EPS en Bogotá. Estos cabildos indígenas han declarado estado de emergencia en su comunidad. Aseguran que no han recibido ayudas por parte del distrito y la nación y lo único que esperan es apoyo de ambas partes para frenar las muertes y contagios por COVID-19 en sus territorios. En la Sierra Nevada de Santa Marta se asientan 4 etnias indígenas que hoy cumplen estricto autoaislamiento. Los mamos e integrantes de estos resguardos han mostrado su preocupación, pues la semana anterior murió el máximo cabildo gobernador de los Cogis por coronavirus. En la casa indígena ya hay varios contagios. Esta es la forma en que los resguardos indígenas asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta intentan protegerse del coronavirus. La población, en su mayoría de edad avanzada, decidió autoaislarse, es decir, nadie sale ni entra al resguardo sin autorización de los mamos. Y todos los que estamos en la sierra en coordinación, pues se está haciendo los controles en las entradas de cada una de las entradas a las veredas, en la cual no se permite ingresar a las personas que vienen de abajo. Y es que pese a no registrar casos positivos, en los resguardos hay preocupación luego de la muerte del gobernador José de los Santos Sauna. A raíz de eso, pues nosotros, los 3 cabildos, el cabildo Rogelio, Atanasio y mi persona, pues vamos a trabajar conjuntamente para ver de qué manera podemos prevenir. Y para eso necesitamos un apoyo desde el gobierno nacional. Las comunidades arhuacas, cogis, huiguas y arsarios autorizaron a los gobiernos nacional y departamental a adelantar pruebas masivas en sus territorios sagrados. Necesitamos en cada comunidad la ayuda humanitaria, que el Estado esté más pendiente a las comunidades cogi en la parte de la Sierra Nevada de Santa Marta, a todos que necesitamos la ayuda humanitaria. Para algunos mamos y sabios de la etnia Kogi, el coronavirus es un mal que se irá cuando el hombre respete a la madre naturaleza. Hace rato viene profanando los minerales, de ahí viene este virus. Hasta el momento, la Secretaría de Salud del Magdalena solo ha realizado mesas técnicas con los cabildos, con la que busca llegar a un acuerdo para realizar un acompañamiento en los resguardos. Realización de tamizaje poblacional a través de pruebas rápidas. Entre las 4 etnias que se asientan en la Sierra Nevada de Santa Marta, existen más de 50.000 familias que hoy siguen bajo un estricto aislamiento. En La Guajira el panorama también es complicado. Esta pandemia ha obligado a que los indígenas wayú vuelvan a la medicina tradicional para tratar todos los síntomas por el COVID-19. Incluso los rituales para sepultar a sus muertos han cambiado.
La visión de una mujer con conocimientos ancestrales guayú habría advertido desde hacía varios meses de la llegada de una pandemia para el mundo. Ya una Piachi de la Alta Guajira, específicamente de la zona de Macuira, se había difundido de que nosotros, la población guayú o la nación guayú, teníamos que prepararnos porque venía un espíritu maligno que iba a acabar no solamente con los guayú, sino con todo el mundo. En los territorios indígenas, esa visión se convirtió en una dura realidad. El virus llegó y las necesidades aumentaron. Los cambios en las tradiciones culturales también llegaron. Hasta los muertos tuvieron que ser enterrados de manera diferente. Lo más sagrado para nosotros los guayú es la muerte, tiene un sentido bastante alto para nosotros y sí nos ha afectado el tema cultural en cuanto al manejo de nuestros velorios. En medio de las necesidades que sufren en ese territorio, algunos indígenas guayú evitan ir hasta centros asistenciales y tratan a las personas que registran síntomas similares al COVID-19 al interior de sus comunidades y con medicina tradicional. Dicen que ahí es donde está el secreto para combatir a esta pandemia. Isidro Ibarra, del clan Ipuana, presentó todos los síntomas del COVID-19. Incluso su hermano estuvo en una UCI a causa del virus, pero aseguró que para ellos es mejor aislarse en su territorio que ir a un hospital. En estos momentos se está utilizando unas mezclas de raíces, de frutos y de tallos que se están saliendo de manera positiva en casi todas las comunidades del municipio de Uribe y en la zona rural. Nosotros tenemos nuestras propias creencias, nuestras propias costumbres. Tenemos plantas que en su tiempo sirvieron para curar la tuberculosis, enfermedades respiratorias. Hoy Uribia, la capital indígena de Colombia, se convirtió en el tercer municipio con mayor número de casos de COVID-19 en La Guajira. La llegada de coronavirus a los resguardos del Cauca obligó a las autoridades indígenas a retomar los controles para ingresar o salir de sus territorios. Ya son 180 los casos positivos reportados en esas comunidades. Aislados en sus resguardos y con remedios hechos a base de plantas medicinales, son tratados los indígenas que han dado positivo para COVID-19. Remedios que se han venido elaborando por parte de los sabedores y eso nos ha ayudado a controlar, a que la enfermedad no avance tan rápido. Con los tratamientos culturales y medicinales que nosotros tenemos, se ha visto la recuperación de nuestros comuneros afectados y que han dado positivo lamentablemente. Aseguran que luego del 1 de junio, cuando se conocieron los primeros casos positivos, la Guardia Indígena reforzó los controles en las vías de acceso a sus territorios. Aquí inicialmente se hace el tema de desinfección de autos, de personal y lógicamente el registro de las personas que entran. Cada territorio tiene un cordón de seguridad con la Guardia Indígena, donde no se permite entrada de foráneos, al igual que las comunidades que están al interior. Tendría que ser por suma urgencia salir, de lo contrario no se permite salir. En los puestos de control es obligatorio el lavado de manos, la desinfección y por supuesto el saumerio. Si por motivos de fuerza mayor algún indígena tiene que salir de su cabildo, cuando regrese al territorio será sometido nuevamente a cumplir con una cuarentena. En vías nacionales que pasan por los territorios indígenas, los conductores no pueden detener su marcha hasta llegar a sus destinos. Y pues ese ha sido como una de las dinámicas, podríamos decir, y las fortalezas y las más fuertes que hasta el momento pues ha conllevado a que nosotros tengamos hoy la pandemia dentro de nuestro municipio, pero no la tengamos como tan avanzada como ha ocurrido pues en las grandes ciudades. De esta manera las comunidades indígenas del Cauca intentan detener el avance y los contagios del COVID-19 en sus territorios. Y los pueblos indígenas del Amazonas también están enfrentando una de sus pruebas más difíciles después de que esta pandemia les quitara a sus abuelos sabedores. Ellos dejan un vacío enorme porque ahora se ven obligados a transformar el conocimiento. El conocimiento y la sabiduría son fundamentales en los indígenas del Amazonas. Por eso, la muerte de los sabedores como consecuencia del COVID-19 ha sido uno de los golpes más dolorosos que ha dejado la pandemia en su paso por el Amazonas. La comunidad también lamenta que no han podido hacer sus rituales para despedir a sus muertos. No pudimos acompañar a nuestros compañeros, nos hemos concentrado cada uno en nuestros espacios, en los hogares, nos hemos reunido
en la familia, porque ha sido muy duro no acompañar a nuestros amigos, nuestros abuelos, conocedores, hasta su morada. Sobrellevar la carga del virus no ha sido fácil, pero con medicina tradicional han logrado atender a sus enfermos. De una manera, con diferentes plantas hemos sobrevivido. O sea, cada pueblo, cada familia o cada clan se utilizó diferentes clases de plantas. El Amazonas ha registrado 887 casos de COVID-19 en población indígena, dejando un saldo de 39 muertos, que en su mayoría han sido los abuelos sabedores de estas comunidades. Estos pueblos han tenido que adaptarse a esta realidad, en la que ven partir a sus familiares sin estar de acuerdo con la manera en la que son enterrados. Sí, pues nosotros no estamos de acuerdo porque en nuestra cultura no existe eso. Entonces, pues, de nosotros se hace cuando muere algún jefe mayor o cacique, pues, se le hace su ceremonia especial, para que él descanse tranquilo y para que él no moleste. Entonces con eso se apacigua, digamos, a los difuntos. Para los indígenas, la mejor manera de conservar la biblioteca del conocimiento de los abuelos, como la llaman, es continuar con los rituales y las charlas en las malocas. Por su parte, el Gobierno Nacional aseguró que han sido varias las acciones que ha emprendido para apoyar a las comunidades indígenas en tiempos de pandemia. Explicó que ha implementado estrategias para evitar la propagación del virus y también ha puesto en marcha planes de apoyo económico. Según el Ministerio de Salud, desde que inició la emergencia sanitaria en el país, se ha tenido comunicación constante con los líderes de las comunidades indígenas. Se sacan los lineamientos de prevención y detención del manejo de COVID, donde se les solicita y se les recomienda a los grupos étnicos que permanezcan en sus territorios ancestrales, haciendo lo que le estamos pidiendo a toda la sociedad colombiana, y es que mantengan el aislamiento social. Para el Ministerio de Salud, los entes territoriales son los que deben dar de primera mano apoyo a las comunidades indígenas. Los alcaldes y los gobernadores, junto con sus secretarías, a quienes hemos dado apoyo a través de diferentes instrumentos, quienes deben atender directamente las necesidades de los pueblos indígenas. El Ministerio de Interior informó que permanentemente gestiona el envío de alimentos a estos pueblos. 500.000 canastas de alimento a los pueblos indígenas en todo el país. Asimismo, se están entregando 45.000 kits de bioseguridad a las guardias indígenas. El viceministro explicó que también se han destinado recursos. Hay dispuestos 20.000 millones de pesos, de los cuales se podrán destinar recursos para atender la pandemia. El Gobierno Nacional asegura que sigue de cerca el aumento de los contagios en los pueblos indígenas, con el objetivo de establecer cuáles son los más afectados y así poder actuar inmediatamente.